Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a las clases de inglés de ITAM Construye. Es un gusto tenerlos de vuelta y vamos a arrancar con este curso de inglés nivel intermedio 2. Nuestro curso se dividirá en dos unidades. Hoy comenzaremos con la primera de ellas y nuestra primera lección de hoy va a ser el uso de distintos verbos, entre ellos el verbo can, may, might, must, should, ought, would, need y could. También cabe recordar que para un mejor aprovechamiento de este material didáctico, traten de realizar distintos ejercicios que encuentren por diferentes páginas web. Recuerden que si tienen algún tipo de duda, no duden en dejárnosla en los comentarios. Comencemos pues con el análisis del verbo can. El verbo can en inglés significa literalmente poder en español, pero podemos distinguir tres usos distintos de este verbo. El primero de ellos hace referencia a poseer una habilidad o una capacidad. Aquí tenemos un buen ejemplo de ello que sería I can fly an airplane. I can fly an airplane nos refleja la capacidad de la persona de poder volar un avión. Es decir, aquí el hablante nos está hablando de algo que él puede hacer. También podemos usar el verbo can en sentido inverso para referirnos a algo que no podemos hacer. Por ejemplo, en el caso de su servidor, no puedo volar un avión. Entonces, dado que yo no poseo esa habilidad o capacidad, yo podría decir la siguiente oración. I can't fly an airplane. Can't se compone de la contracción de la palabra can y not. El siguiente uso que cabe de resaltar en torno a la palabra can es cuando nosotros queremos pedir un permiso. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, can I stay at your house tonight? Aquí el interlocutor está preguntando si puede pasar la noche en la casa de alguien. Literalmente la oración dice, ¿puedo yo pasar esta noche en tu casa? De esta manera, el verbo poder ahora se utiliza no para hablar de una habilidad o capacidad, sino más bien para solicitar un permiso. También otro uso de nuestro verbo can es como una oferta o una petición. Como ejemplo de lo primero sería el que tenemos aquí marcado, can I take your coat? ¿Me permite tomar su abrigo? ¿Puedo tomar su abrigo? Lo cual sería la traducción literal. En este caso alguien está haciendo una oferta por amabilidad o cortesía a otra persona de tomar su abrigo. Y en el caso de una petición, lo tenemos también acá abajo, dice, can you do this for me, please? ¿Puedes hacer esto por mí, por favor? En este caso alguien está pidiendo algo a otra persona. Entonces aquí ya podemos distinguir tres usos muy particulares de nuestro verbo can. Para denotar una habilidad o capacidad, como forma de pedir permiso para algo, para ofrecer algo a alguien o como una petición particular. Pero también tiene un uso muy general, que es, digámoslo así, el significado literal de la palabra can. O sea, literalmente como poder tiene un uso de manera genérica. Veamos nuestro ejemplo para que esto quede más claro. Dice nuestro ejemplo. Working so hard can make you lose your family. Trabajar muy duro puede hacerte perder a tu familia. Aquí el verbo can, poder, no nos está hablando de una habilidad o una capacidad, porque perder a tu familia no es ni habilidad ni capacidad. Tampoco es un permiso, ni es una oferta, ni es una petición. Simplemente está utilizando su significado literal de poder para indicarnos que si A, o sea, si trabajas muy duro, puede ocurrir B, perder a tu familia. Bien, continuemos ahora con el verbo could, el cual es la forma pretérita de nuestro verbo anterior can. En este caso el verbo could tiene también distintos usos. El primero de ellos es para hablar de una habilidad o capacidad que solíamos tener en el pasado, pero que actualmente ya no poseemos. Nuestro ejemplo, por ejemplo, nos dice, When I was a kid, I could ride my bike for hours. Cuando yo era un niño podía montar mi bicicleta por horas.
Esto es algo que podíamos hacer en el pasado, cuando éramos niños, pero actualmente ya no podemos montar nuestra bicicleta por horas. Veamos pues nuestro siguiente uso. Cuando queremos ser más formales. Cuando queremos ser más formales, nuestro ejemplo aquí citado es el siguiente. Could you come here for a minute, please? ¿Podría usted venir aquí un minuto, por favor? En este caso estamos haciendo una petición, pero de una manera bastante formal. Nuestro siguiente uso es la forma negativa couldn't, que así como can tiene can't, couldn't es la contracción de could not. Y esta tiene dos usos, lo cual es interesante. El primero de ellos se refiere a habilidades que ya no poseemos. Ejemplo, when Rose was 3 years old, she couldn't speak really well. Cuando Rosa tenía 3 años, ella no podía hablar nada bien. Otro uso que le podemos dar al verbo could en sentido negativo es para referirnos a cosas que solo ocurren una vez o en bastantes raras ocasiones. Veamos nuestro ejemplo. Mario couldn't turn on his car, so he take it to the mechanic. Mario no pudo encender su auto, así que lo llevó al mecánico. No es que diario Mario no pueda prender su auto. Rara vez ocurre esto, pero cuando le ocurrió, lo tuvo que llevar al mecánico. Bien, pasemos pues ahora con un verbo con muchos menos usos que los anteriores que hemos revisado. Estoy hablando del verbo may, el tan conocido y utilizado verbo may. Seguramente lo recordarán por usos como may I go to the bathroom, may I drink water please, may I get out of the classroom please. Es un verbo bastante utilizado para hablar de permisos. Pero también tiene un uso diferente que es para hablar de probabilidades. Y aquí tenemos dos buenos ejemplos. El primero, Mary may have won the lottery. Mary probablemente ganó la lotería. Aquí está teniendo un uso de probabilidad. Y el ejemplo de abajo tiene el uso clásico de permiso. May I hang out with you? ¿Puedo salir contigo? Estos son los dos usos que le podemos dar al verbo may. Bien, ahora analicemos el verbo might. El verbo might es la forma pasada del verbo may. Así que, así como ya revisamos can y su forma pretérita could, ya vimos may y veremos ahora su forma pretérita might. En este caso, tiene un significado y este hace referencia a las probabilidades de que algo pase. Tenemos aquí un buen ejemplo, dice, he might notice it. Él probablemente lo note, él quizás lo note. Más que nada está haciendo referencia a algo que puede ocurrir, pero no que necesariamente pase. Ese es el único uso que tenemos del verbo might. Bien, ahora pasemos a revisar el verbo should. El verbo should tiene dos usos. El primero de ellos es para utilizarlo para dar consejos. Leamos nuestro ejemplo. You should talk to her before drawing conclusions. Tú deberías hablar con ella antes de sacar conclusiones. Aquí le estamos dando un consejo a alguien. Podríamos pensar más ejemplos como You should take an umbrella. It seems that it's going to rain. Deberías tomar una sombrilla. Parece que va a llover. Veamos ahora nuestro segundo uso del verbo should. Aquí se utiliza para hablar de situaciones que pueden ocurrir ahora o en el futuro. Veamos el ejemplo. You should get a 10. You answered the entire exam with confidence. Tú deberías obtener un 10. Respondiste todo el examen con confianza. Aquí estamos hablando de algo que es probable que pase. No necesariamente va a ocurrir, pero es bastante probable. Y esto puede ocurrir ahora o en el futuro. Ahora analicemos el verbo ought. El verbo ought tiene tres usos. El primero de ellos es para dar consejos, como el verbo should. Veamos el ejemplo. You ought to go. Tú deberías de ir. Nuestro siguiente uso es para marcar un deber, señalar una obligación que alguien tiene. Veamos nuestro ejemplo. You ought not to get out until you finish your tasks. Tú no deberías salir hasta que termines tus tareas. Estamos señalando un deber y una obligación que alguien debe realizar.
pero no le estamos dando un consejo como tal. El siguiente uso es para hacer suposiciones. The weather ought not to be cold in June. El clima no debería ser frío en junio. Aquí estamos haciendo una suposición. Bien, prosigamos ahora con nuestro verbo would. El verbo would tiene 4 usos. El primero de ellos es para hacer invitaciones formales. Veamos nuestro ejemplo. I would like you to come. Me gustaría que vinieras. Aquí estamos invitando a alguien a venir, pero de una manera bastante formal. También tenemos el uso para describir una predicción. ¿Cómo es esto? Bien, veamos nuestro ejemplo. Ello nos lo dejará más claro. It would be awesome to travel to Paris. Sería asombroso viajar a París. Aquí estamos haciendo una suerte de predicción. Viajar a París no es algo que esté ocurriendo, no es algo que va a ocurrir, pero si ocurriera, estamos describiendo que esto sería asombroso. Nuestro siguiente uso es para hablar de hábitos que solíamos tener en el pasado. Y ojo, aquí quiero hacer notar que esto es un uso que varios de los verbos que ya hemos repasado también tienen. Veamos nuestro ejemplo. When I was at 3rd grade, I would play soccer after classes in that old yard behind my house. Cuando yo iba en 3er grado, yo solía jugar soccer después de las clases en aquel viejo patio atrás de mi casa. Aquí estamos hablando de algo que hacíamos de manera habitual, pero en el pasado, ya no. Ahora veamos nuestro último uso, para estar en desacuerdo de manera formal. Veamos nuestro ejemplo. I would like to add that the information in the essay needs improvement. Aquí alguien está marcando que no está de acuerdo con cierta afirmación que se hace en torno a un ensayo y que le gustaría agregar que en realidad este necesita más información. Este uso de would es bastante formal y se usa mucho en ambientes laborales, en una corte o en ámbitos académicos. Bueno, pasemos pues a nuestro último verbo a analizar en esta sesión, el verbo need. Need significa necesitar y su uso es literal. Cuando quieras señalar algo que necesitas, alguna necesidad, algo que necesita alguien. Veamos el ejemplo. I need you to help me to change the tire. Necesito que me ayudes a cambiar el neumático. Aquí alguien está solicitando ayuda, pero se puede utilizar de muchas formas. Por ejemplo, she needs help because she broke her ankle. Ella necesita ayuda porque se rompió el tobillo. O my mom needs help to make the cake. Mi mamá necesita ayuda para hacer el pastel, etc. Este verbo es el más simple y su uso es literal, para señalar una necesidad. Espero que el material revisado sea de su agrado y les sea de utilidad. Nos vemos en nuestra próxima sesión la siguiente semana. Síganse cuidando. Hasta la próxima.